para la siguiente presentación. Muchas gracias. A continuación tenemos al doctor Germán Valenzuela Rodríguez. Él es médico cirujano, doctor en medicina. Es especialista tanto en medicina interna como cardiología, más por el cuidado de seguros cardiovasculares de la Universidad Rey Carlos III de Madrid. Es fellow del Colegio Americano de Cardiología, Sociedad Americana del Corazón, Sociedad Interamericana de Cardiología, Sociedad Europea de Cardiología y del Colegio Americano de Médicos. Labora en la clínica de hígado del grupo AUNA. El doctor Germán Valenzuela nos trae un tema que se llama Notas que sanan, integrando música y medicina. Adelante, doctor Valenzuela. Gracias. Gracias. Lo que trataré de comentarles en algunos minutos es una revisión que he podido hacer sobre un tipo de lenguaje, una manera de cómo nos comunicamos los seres humanos, que es a través de la música. Muchos de estos conceptos son inéditos y he tratado de ir plasmándolos y de establecer la relación que tiene la música con la profesión que nosotros realizamos, que es la medicina. Lo que aparecen acá son caracteres chinos y podemos ver que hacia la izquierda es como se escribe la palabra música y a la derecha la palabra medicina, y los caracteres son muy similares, lo que quiere decir que desde épocas muy antiguas siempre ha habido una relación muy fuerte entre música y medicina como expresiones artísticas. Probablemente recuerdan el mito de Orfeo y Eurídice. Orfeo era hijo de Apolo y de la musa Calíope. Apolo era representado en la mitología como el dios de la medicina. ¿Por qué es trascendente Orfeo? Orfeo es la representación de un músico que tocaba la lira y que tenía la capacidad de producir melodías extraordinarias. Su esposa Eurídice es mordida por una serpiente y muere. Por alguna razón, Eurídice va hacia el inframundo y Orfeo decide bajar al inframundo para poder recuperar a su esposa. Entonces, viaja con su melodía, logra dominar al perro de tres cabezas, que es Cerbero, logra llegar hasta... atraviesa el lago, llega hasta el mundo, el inframundo, donde está Hades y Perséfone, y comienza a tocar hasta las almas más duras, las almas más oscuras, se quedan asombrados por el sonido del arpa de Orfeo, y Orfeo les dice: por favor, devuélveme a mi esposa, aunque sea por un momento. Perséfone convence a Hades y Hades le dice: sí, está bien, déjala salir, pero tienes una condición. Van a ir atravesando un camino y Orfeo no debes volver atrás, porque si vuelves atrás a mirarla, la vas a perder. Lamentablemente cuenta la historia de que Orfeo, hijo de el dios de la medicina, Apolo, y de una musa Calíope, que era la musa de la poesía, o sea, tenía medicina, poesía, música dentro de su cuerpo, comienza a caminar, detrás de él iba su esposa, pero lamentablemente la emoción lo gana y justo cuando estaba saliendo voltea y su esposa queda atrapada en el inframundo. Esa es la historia de Orfeo, que ha sido representada en esta pintura de Leighton, y ahí se puede ver cómo la esposa, probablemente esto es al momento de salir, se nota la lividez, la palidez de Eurídice. Existe una relación de música y medicina desde hace mucho tiempo, esto está documentado. Brahms, este famoso cultor de la música clásica, y Bill Roth eran muy amigos, casi eran contemporáneos, estamos hablando de 1833 a 1897. Brahms escribe
le pone de nombre Billroth 1 y Billroth 2 a dos de sus producciones musicales, sobre todo en la época en la que estaba el periodo romántico. Y bueno, sabemos de Billroth que era un famoso cirujano que realizó prostatectomías, que escribió los cordones de Billroth. Eran tan amigos, esa amistad duró aproximadamente 30 años, que durante ese periodo se escribieron 332 cartas. Entonces, siempre ha habido una relación muy fuerte entre lo que es música y medicina. ¿Qué sabemos? Nosotros somos seres vivos y utilizamos medios de comunicación distintos. Uno de ellos es la música. Los sonidos son un lenguaje común para todos quienes tenemos un sistema auditivo. Los recién nacidos tienen respuestas límbicas a la música, de hecho reconocen los tonos de la madre, las escalas, los acordes. A los 4 años ya la persona es capaz de identificar los sonidos vocales e instrumentales, y a los 7 años, entre 5 y 7 años, se puede detectar estructuras armónicas y tonales. Y si queremos saber qué zonas del cerebro están involucradas en el procesamiento de la música o en el recuerdo de la música, sería muy difícil entenderlo, porque hay múltiples zonas. Hay diferentes zonas cerebrales que procesan diversos componentes de la música, que tienen que ver con el tono, vibración, armonía, y probablemente el cerebelo es el encargado del ritmo. Si podemos simplificar lo que significa música, podemos simplificarla en 3 conceptos: melodía, que son las notas; armonía, que es la distribución de las notas en acordes; y el ritmo, que es el espacio que hay entre notas. Lo que se pretende presentar en esos dibujos de colores son las diferentes zonas cerebrales que participan en la percepción de los sonidos, en las conductas de acción y en las emociones que producen la música. Pensemos en una melodía que nos trae recuerdos, probablemente nos lleva hasta momentos de nuestro internado, de nuestro matrimonio, nos hace recordar, nos traslada a esos momentos. Y desde un punto de vista neurofisiológico existen algunos métodos para determinar el efecto de la música, y muy probablemente ellos sean electroencefalogramas computarizados y resonancias magnéticas funcionales. Ahí se puede determinar con exactitud qué zonas del cerebro se encienden cuando son estimuladas a través de la música, en personas que son músicos y en aquellos que no lo somos. Esta diapositiva pretende mostrar algunos conceptos importantes, como por ejemplo que existen diferentes zonas que se encargan del procesamiento sintáctico musical. Hay zonas específicas para detectar las frecuencias y ritmos musicales: el lóbulo temporal izquierdo, el análisis armónico, el lóbulo temporal derecho, las áreas que tienen que ver con las experiencias musicales, el hemisferio derecho. Existen diferencias entre las cortezas auditivas y motoras, y esto es importante porque algunas personas que pierden la capacidad de procesar un sentido, como por ejemplo aquellos que se hacen ciegos en sus primeros años de vida, o que nacen ciegos, como es por ejemplo el caso de Ray Charles, Stevie Wonder, desarrollan de manera compensatoria una zona cerebral que les permite procesar mejor la música y de producir música, y eso está demostrado. Como sistema de memoria, hay zonas del cerebro que se encienden en las resonancias magnéticas funcionales, por ejemplo el surco temporal superior derecho. Desde un punto de vista afectivo-emotivo, el escuchar determinadas melodías puede producir respuestas tan potentes como por ejemplo las que se producen bajo el efecto de las drogas o bajo el estímulo sexual. Y esto es fundamentalmente porque se activan los sistemas de recompensa, se activa el sistema dopaminérgico. Desde un punto de vista neuroanatómico, regiones del cerebro, el núcleo accumbens, y se establecen diferencias desde un punto de vista morfológico entre aquellas personas que están expuestas a la música antes de los 7 años de edad. Si uno hace un análisis de sus cerebros, son totalmente distintos. Músicos antes de los 7 años y después de los 7 años. Probablemente seríamos mejores músicos si estuviéramos expuestos a clases de música antes de este periodo, de acuerdo a lo que muestra
la literatura. La música tiene efectos como terapia, sirve para modular la atención. Esto se ha visto como distracción de experiencias negativas en personas que están atravesando procesos de dolor, de ansiedad, de tristeza. Lo conocen bien los psiquiatras, los neuropsiquiatras, para modular la emoción en el tratamiento de desórdenes afectivos como depresión, ansiedad patológica, síndrome de estrés postraumático, como modulación cognitiva, almacenamiento y decodificación de la información musical, adaptación a nuevos cuidados, como personas que sufren enfermedad de Alzheimer. Probablemente ustedes han visto videos de personas con enfermedad de Alzheimer que pierden la capacidad de tener contacto con sus familiares, no los recuerdan, pero que conocían algún instrumento musical, lo sientan frente al piano y tienen la capacidad de interpretar algunas melodías, a pesar de que sus cerebros están deteriorados para algunas otras actividades cognitivas. También la música sirve como modulador de la conducta, porque puede evocar, condicionar la conducta, esto para bien o para mal. En la época de los nazis se descubre que hay una frecuencia que es 440 Hz, donde las personas expuestas a esos sonidos podrían ser fácilmente manipulables. Entonces, se pasa de un periodo más clásico, de frecuencias en 432 a 440 Hz. Todo puede manipular, se puede manipular la conducta también a través de la música. Y desde un punto de vista cognitivo-social, se puede facilitar la comunicación, sobre todo para personas que tienen mutismo selectivo o para procesos de entrenamiento de competencias personales. ¿Qué poblaciones de pacientes pueden beneficiarse de la música? Si pudiéramos hacernos esa pregunta, la respuesta sería muchos, pero estos son de los que más se conoce actualmente. Se conoce, por ejemplo, que pacientes con cáncer pueden, a ver si esto funciona, bueno, acá. Ajá, creo que aquí, ya está. Ahí mismo. Acá está, gracias. Ya, gracias. Bueno, acá fundamentalmente se ha estudiado en cáncer, en hipertensión, en enfermedad pulmonar, en enfermedad de Parkinson, en depresión y ansiedad y en epilepsia. Pero como no se hacen muchos estudios y no existe mucho interés por parte de las sociedades científicas, en muchos de los trabajos que se han realizado, los efectos no son consistentes, hay diferentes métodos que se utilizan, la exposición también es diferente, depende mucho del tipo, de la severidad de la condición clínica y de las preferencias personales. Probablemente si a alguno de nosotros no nos gusta la música clásica, el exponernos a esa música puede generarnos emociones distintas que aquellos que han recibido un entrenamiento de música clásica o que han escuchado música clásica en los primeros años de vida. Lo que sí está demostrado claramente son efectos que existen desde un punto de vista fisiológico, y aquí algunas características, como efectos en el corazón y la presión arterial. Se trata de establecer con un electrocardiograma una firma cardíaca y se hace que un grupo de personas se expongan a la música. Cuando las exponen a música agradable y desagradable, y todo eso se va midiendo en función al efecto que tiene utilizando estos métodos de resonancia magnética. Y se puede ver que existen variaciones dependiendo de la exposición a músicas agradables, habiendo variaciones a nivel del electrocardiograma y existiendo también variaciones a nivel cerebral. Se conoce bien que los recuerdos musicales pueden aumentar la frecuencia cardíaca, es decir, nos emociona. Si recordamos la canción que se tocó en nuestro matrimonio, y si fue un matrimonio feliz, probablemente tengamos un aumento de frecuencia cardíaca, un aumento de frecuencia respiratoria, se activan determinadas estructuras prosencefálicas. Si por el contrario escuchamos música tranquilizante, vamos a tener un efecto ya demostrado de disminución de la frecuencia cardíaca. Se ha visto que la música puede potenciar en algunos estudios clínicos el control antihipertensivo,
pero no se ha estudiado con todos los tipos de música, sino que se ha visto el efecto de música de Mozart, de Strauss y de ABBA, de este grupo de rock sueco. El exponerse a esas músicas por 25 minutos producen descensos de presión arterial, tanto sistólica, diastólica y frecuencia cardíaca. También se ha estudiado en personas que tienen compromiso de la función respiratoria, sobre todo aquellos que están en ventilación mecánica. Se han hecho estudios para evaluar una mejor sincronía del paciente ventilador. Se refieren 373 pacientes de 2 unidades de cuidados intensivos en los Estados Unidos y se ve que hay reducción en la ansiedad, reducción en la frecuencia de sedación y efectos beneficiosos para los pacientes. Se ha estudiado también el efecto a nivel del sistema inmune y hay conceptos de aumento de la actividad de células natural killer, aumento de la actividad de linfocitos activados, aumento de la razón dihidroepiandrosterona sobre cortisol, aumento de células CD4, células T de memoria, interferón gamma, interleuquina 6. Y eso está anatómicamente demostrado. Aquí algunos estudios publicados en esta revisión del American Journal of Medicine, que habla sobre música y medicina, y los países donde se desarrollaron, y donde se ven estos efectos fundamentalmente en frecuencia cardíaca, en presión arterial sistólica y en presión arterial diastólica. Si nosotros nos referimos a condiciones médicas específicas, o sea, la persona que ya tiene una condición médica, se han hecho algunos estudios en mejorar la respuesta al dolor, en elevar el ánimo. Estos son algunos estudios hechos en Turquía, donde se ve que la exposición a la música en pacientes que son sometidos a litotripsia logra un mejor control del dolor, mejores controles del nivel de ansiedad y una satisfacción. Y probablemente el grupo de pacientes mejor estudiados son los pacientes que tienen enfermedad renal avanzada y están en hemodiálisis. Se ve que en esos pacientes se reduce la ansiedad y depresión, hay disminución de las presiones, mejor control de la frecuencia cardíaca, reducción de la ansiedad y en algunos casos se deja que los pacientes creen su propio set de canciones que quieren escuchar y eso tiene un efecto significativo, mejorando inclusive la saturación de oxígeno. Del mismo estudio, los diferentes efectos que han sido demostrados sea con diferentes exposiciones en pacientes predominantemente con enfermedades renales que se exponen a esta música. Pero los músicos también tienen enfermedades, ahí está algunos ejemplos, tanto para músicos de música clásica, músicos de jazz y de rock. En las fotos estaban Mahler, Charlie Parker, músico de jazz, y Jim Morrison, un rockero de los 60s, y se ve que en esta publicación los músicos que practicaban o que desarrollaban música clásica tenían con mayor frecuencia desórdenes del ánimo, casi 1 de cada 2 tenían enfermedades del ánimo, y esas enfermedades condicionaban que por lo menos en 1 de cada 3 interrumpan su trabajo o su vida social. Un porcentaje no menos importante, hasta un 10% de ellos, de estos músicos clásicos, estamos hablando de Beethoven, con depresión mayor, Chopin con depresión mayor, entre otros, podían padecer con más frecuencia de estas condiciones. Los músicos de jazz, más recientemente, como Charlie Parker, tenían también 1 de cada 3 desórdenes del ánimo, tenían episodios de ansiedad o trastornos obsesivo-compulsivos y episodios psicóticos hasta un 10%. Los músicos de rock tenían mayor proporción de consumo de sustancias nocivas, de drogas, y los jóvenes que estaban expuestos al rock, según los autores de esta revisión, tenían mayor probabilidad de tener pensamientos suicidas o de realizar actos deliberados de autodaño. Ahí se cita, por ejemplo, el caso de Kurt Cobain, que se suicidó con una escopeta, ¿no?, cuando estaba en lo más alto de su fama.
puntos importantes respecto a la música de Mozart y un efecto estudiado en medicina. Muy probablemente ustedes han escuchado del efecto Mozart. Mozart escribe una gran variedad de composiciones, pero la que se ha estudiado está también en esta frecuencia, que es una frecuencia casi mágica de 432 Hz. Se dice que los movimientos de la Tierra están a esa frecuencia y que es una frecuencia perfecta. Esta sonata para dos pianos en re mayor lo escribe cuando tenía 25 años y a partir de ella se establece lo que se denomina el efecto Mozart. En el año 1993, una investigadora de la Universidad de California, Frances Rocher, hace exponer a unos estudiantes universitarios por 10 minutos a esta sonata de Mozart. El grupo comparativo era aquellos que no escuchaban absolutamente nada y se ve que los estudiantes que son sometidos a este efecto musical tienen un mejor razonamiento temporoespacial. De hecho, su coeficiente mental se incrementa en 9 puntos, pero este efecto es temporal, solamente dura 15 minutos. Muchos autores han intentado replicar el efecto Mozart, pero no lo han conseguido. Sin embargo, estudios en animales menores, como por ejemplo ratas, que han sido expuestas a esta misma sonata de Mozart, lograron una mejor performance cuando estaban entrando o escapando de los laberintos. Y lo que se sabe es que esta música puede producir un patrón de descarga específico en la región frontal derecha y en la región parieto-temporal derecha, con un espectro específico. Se ha estudiado también en enfermos con epilepsia y también este efecto ha sido visto con la música de Johann Sebastian Bach y su hijo Johann Charles Bach. A esto es lo que se denomina el efecto Mozart. Fue un boom en California. De hecho, los niños que nacían en los hospitales y clínicas recibían un CD para que las madres los estimularan en el periodo inmediato. Y bueno, habría que seguir a esos niños para ver si es que ha tenido un efecto o no. Otro de los puntos importantes es lo denominado como el efecto Tomatis. Este es de un otorrinolaringólogo francés, Alfred Tomatis, que genera una técnica de estimulación auditiva electrónicamente modulada por un aparato determinado del oído electrónico, que son como unos cascos que utilizan los niños. El sonido, además de que se envía por los pabellones auriculares, también se generan algunas vibraciones a nivel frontal y eso aparentemente mejoraría una serie de procesamientos de señales auditivas, una mejor integración entre los diferentes sistemas sensoriales, lo que generaría un equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Podría ser efectivo en el tratamiento de las dificultades de aprendizaje y conducta, así como la mejoría de comunicación y funcionamiento social y conducta, sobre todo en los niños con autismo. La evidencia de este método que existe y al cual ustedes pueden acceder por internet es variable. Para ir concluyendo, existen oportunidades de investigación en lo que tiene que ver con música y medicina. Existe un departamento de terapia musical, el Louis Armstrong Department of Musical Therapy, que tiene inclusive una página web. Fue creado en el año 1994. Hay una escuela de medicina que patrocina esto, la Escuela Icahn School of Medicine de Mount Sinai, que funciona con una serie de otras universidades. Participan también la Universidad de Barcelona, por ejemplo, y otras universidades europeas, y que están afiliadas a asociaciones internacionales de música y medicina y la Asociación de Terapia Musical Americana. Lo que pretenden estos métodos de estudio es integrar el concepto de la medicina, arte, ingeniería, a través de ciencias computarizadas, uso de inteligencia artificial, y ver cómo esto mejora la salud de las personas. Para concluir, recordemos que la música es una expresión artística, estética, es una forma de lenguaje que tiene un alcance social. Es más compleja que melodía, armonía y ritmo, pero si queremos acordarnos de estos tres conceptos, es
melodía, armonía y ritmo. Los procesos neuroanatómicos relacionados con la música son complejos. Desde la mitología griega y por muchas experiencias, tanto internacionales como personales, sabemos que hay procesos que están relacionados, que son complejos, y existe alguna información sobre los efectos de la música en los sistemas corporales. Recordemos efectos fundamentalmente sobre el sistema circulatorio y en ciertas condiciones de enfermedades. Sin embargo, es necesario desarrollar algunas estrategias colaborativas y que sean multidisciplinarias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Germán Valenzuela su exposición. Y para concluir esta muy buena tarde, quiero hacerle solamente un comentario final. Hemos tenido la exposición sobre filosofía, reforzando y recordando lo que es los valores éticos, la capacidad para poder hacer un buen juicio clínico, sobre todo respetando lo que es la persona. Muy interesante y muy buena exposición. Sobre lo que nos ha permitido la literatura, junto con los personajes, recorrer también las características de cada uno de los que están involucrados en cada una de estas hermosas novelas. Y lo que ha sido la pintura, creo que también ha sido motivo de llevarnos hasta el pasado, cómo está ido evolucionando los tiempos en cuanto a la atención médica. Hemos recorrido de repente las grandes epidemias y hemos llegado hasta estos momentos. En cuanto a la música, creo que los que gozamos también, ¿no?, con las diferentes formas de presentación desde lo que es el hacer un tema de música hasta lo que es interpretar y hacerle escuchar, creo que ha sido muy valiosa esta exposición. Por todo ello, quiero agradecerles su presencia, su participación y también invocarlos a que en estas humanidades relacionadas con el ejercicio de nuestra profesión tratemos siempre de fortalecer día a día cada una de ellas. Hermosa tarde, los invito a continuar en el Coffee Break. Muchas gracias por su presencia. Bueno, de todas maneras, yo creo que bueno, nos faltó tiempo para comentar, ¿no? Sí, faltó tiempo para comentar. Porque quería comentar la parte musical. Ahí vi un pentagrama que estaba mal escrito. ¿Y sabes qué cosa también? Y mira, un poquito, espérate.
Sí, hola, hola, hola. A ver. 1, 2, 3, sí, llega. Mi compañera de... No sale por apagar. Acá está, creo. No. Ya está. Ya está. Entonces, ahí está. Ya, esto voy a dejar acá. Quiero probar esto. Esto se pasa. Pero falta proyectar. Ahora seguro lo proyectarán. Normal, como mira, sientas ahí el rato que tú quieras, ¿no? Arrancamos. Yo creo que sí, ya está. Muy buenas tardes a todos. Agradecerles la presencia aquí en este simposio que va a brindar el doctor Martínez. Permítanme presentarme, mi nombre es Mijail Martinich, supervisor de ventas del laboratorio Lucol. Mencionarles que, y las disculpas del caso, el doctor Carlos Aliaga Dulanto, quien era moderador esta tarde, ha tenido un contratiempo y no ha podido llegar. Entonces, se me ha asignado la honorable tarea de presentar al doctor Leonel Martínez, quien es médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, miembro de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, miembro del Programa de Optimización de Antimicrobianos, PROA, del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Además, es jefe de cátedra de farmacología en la Universidad de Piura, UD. El doctor Leonel Martínez nos va a brindar la charla Simplificar sin perder eficacia, valor clínico de la fosfomicina en itus bajas no complicadas. Y sin más preámbulos, los dejo con el doctor Martínez. Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer por la oportunidad de estar aquí presente en este magno evento. Siempre es emocionante poder compartir con colegas clínicos problemas actuales que involucran no solo a una especialidad, sino en general, yo diría, a todo lo que es sector salud. Tanto así que se ha transformado en algún momento en un problema de salud pública. Hoy, si bien es cierto, el título dice uso clínico de la fosfomicina trometamol, de entrada les digo, no he venido a hablarles exclusivamente de la fosfomicina trometamol. Por el contrario, vamos a enfocar un problema que es el de las itus bajas, que con toda seguridad es uno de los cuadros infecciosos que con más frecuencia vemos independientemente del tipo de especialidad que tengamos. Es un cuadro infeccioso quizá el más frecuente en nuestro medio, sobrediagnosticado de hecho y por ende también motivo de uso irracional de antibióticos. Vamos a tratar de socializar ciertos detalles que nos permitirán al final, obviamente, sacar conclusiones, y esa es la idea. Los objetivos que tenemos para hoy, obvio, en base a lo que hemos comentado, vamos a revisar un poco de la evidencia sobre el tratamiento antibiótico, ¿no?, para la infección de vías urinarias bajas, ¿no? Nos gustaría hablar de todas las infecciones urinarias, las altas, las parenquimales, las complicadas, pero son temas
Incluso, si comparamos la ITU baja propiamente con lo que es la pielonefritis, casi son dos patologías distintas. Entonces no es factible, digamos, poder abarcar todo eso. Vamos a analizar algunos factores clínicos y microbiológicos que nos permitan determinar cuál es la mejor alternativa terapéutica en este tipo de cuadros y finalmente tratar de llegar a conclusiones en cuanto a recomendaciones terapéuticas, siempre basado en la evidencia, en las guías clínicas, que es lo que debemos hacer siempre. Recordar que de hecho es una de las causas más frecuentes desde el punto de vista infeccioso de consulta, las itus bajas, con toda seguridad sobrevalorado. ¿Quién no recuerda desde la época de interno o cuando trabajaba en el primer nivel o incluso en la residencia, quienes ya tuvieron la oportunidad de pasar por ahí, la clásica manifestación del paciente, ¿no? Me quema la planta de los pies, porque sabe que si eso dice, le van a decir que es una ITU y le van a dar tratamiento. Me duelen los riñones. O sea, como que un poquito esto va acomodado a parte del folclore de la población y también folclore médico. Y eso a veces lo transmitimos de generación en generación y eso no es bueno, nos está llevando a un problema serio, como vamos a ver. Hay cosas que no han cambiado, como que los agentes etiológicos son los de siempre, enterobacterias gram negativas y de hecho Escherichia coli a la cabeza, dependiendo de la serie que puedan revisar, entre 75 a 80 o 90% de casuística, dependiendo de qué tipo de bibliografía revisen. Lo que sí ha cambiado en el tiempo y de manera muy rápida es la emergencia de patrones de resistencia que antes no veíamos, sobre todo en lo que es ITU baja. Patrones de resistencia que antes eran casi exclusivos del intrahospitalario o incluso de unidad de cuidados intensivos, ahora lo vemos incluso en ITU que viene de la comunidad. Y eso, como no, es una preocupación enorme porque prácticamente nos está dejando sin arsenal. Es más, si somos claros, en gram negativos les aseguro ya hemos perdido. Ya estamos en la era postantibiótica o ingresando a la era postantibiótica. No lo digo yo, lo dice la evidencia. En gram positivos es otro panorama, pero bueno, no es momento de, digamos, detallar eso. La mejor forma para, desde el punto de vista práctico, abordar este tipo de infecciones es clasificarlo en alta y baja, que son las dos maneras que nos van a permitir elegir de mejor manera la terapia antibiótica. Hay otras clasificaciones, por supuesto que sí, pero a veces decimos, por ejemplo, es complicada, entonces hay que tratarla como si fuera alta, y no es la mejor medida. La mejor forma de clasificar, pensando en la terapia que vamos a dar, es esa que están viendo ahí, es decir, clasificarla como confinada vejiga o en todo caso que ya pasó uréteres y se fue para vías urinarias superiores. Vamos a conversar obviamente de la ITU baja, que es lo que nos motiva en esta ocasión, y no está de más recordar que esos síntomas urinarios clásicos que desde el pregrado lo hemos repetido y lo vemos a cada rato, la disuria, la polaquiuria, el tenesmo vesical, el dolor supratúbico, la urgencia miccional, es propio de la ITU baja. En la ITU alta, muchos de estos signos y síntomas suelen no estar presentes y más bien parece un cuadro séptico. Viene con fiebre, malestar, postración, hipotensión incluso. A veces ni pensamos que es una ITU y es por eso que en situaciones de pielonefritis a veces la cosa se hace un poco complicada en cuanto al diagnóstico. No así la ITU baja, que es característica. Sin embargo, hay que tener cierto cuidado, sobre todo cuando lo que predomina es solo disuria. Podría ser una uretritis y estaríamos frente a una ITS más que frente a una ITU, ¿no? Y el tratarlo de una manera que no corresponde obviamente nos puede llevar a errores. Un problema en las dos últimas décadas más intenso que las anteriores, de hecho, es la emergencia de cepas resistentes. Ahora, cuando nosotros hablamos de cepas resistentes, tenemos que enfocarnos de acuerdo a la bacteria. No es lo mismo los mecanismos de resistencia que hace una bacteria gram positiva o una gram negativa, eso lo sabemos. Y quienes de repente han desarrollado más estrategias justamente son los gram negativos. Por eso que en el hospital es complicado tratar gram negativos. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros ha enfrentado más de una vez Pseudomonas aeruginosa, antibioterapia, ¿qué le voy a dar? Y te dice resistente a todos los antibióticos. Al menos en lo que nosotros vemos es algo muy rutinario. Y eso no es otra cosa que resultado del mal manejo que hemos hecho con los antibióticos en los últimos años. Recuerdo en mi época de estudiante, ya habían los carbapenems, por supuesto, pero estaba en boga la cetraxona, ¿no? A todo le daban cetraxona.
está mal, entonces dale ceftriaxona. Y eso se sigue repitiendo, no hemos aprendido. Lo hacen con los carbapenems ahora, no me van a negar. A mí me preocupa ver en la emergencia pacientes que vienen con infecciones de la comunidad y les arrancan con benoprenil y vancomicina. ¿Por qué? Porque tiene leucocitosis, porque tiene fiebre, porque está con hipotensión. Cuidado que un estreptococo piógenes que es 100% sensible a la penicilina también te puede causar shock. O sea, la severidad o la virulencia no es directamente proporcional a la multiresistencia o a los patrones de resistencia. A veces lo asociamos y pensamos, si es grave, es resistente. No. Una cepa salvaje es más agresiva y más virulenta que una cepa que hace mecanismos de resistencia. Y es muy simple de entenderlo. Lo que pasa es que para hacerse resistente ha mutado. Y cualquier microorganismo mutado pierde características que le son vitales para su transmisibilidad, para su patogenicidad y lo demás. Entonces, comúnmente nos debería preocupar más en cuanto a agresividad las cepas que son sensibles. No las resistentes son difíciles de tratar, sí, pero no son más virulentas que las sensibles. Entonces, de los mecanismos de resistencia que ha desarrollado los gram negativos, donde E. coli obviamente está a la cabeza, son múltiples. Ha cambiado, por ejemplo, los sitios diana. Si las quinolonas actuaban o actúan inhibiendo la topoisomerasa, la adeneagirasa, simplemente ha mutado, ha cambiado de configuración y ahora la quinolona no lo puede reconocer. Si ingresaba el antibiótico por algunas porinas, simplemente las nuevas cepas han perdido esas porinas y no tienen por dónde ingresar el antibiótico. Y cuando logra ingresar, se han hecho campeones fabricando el mecanismo de resistencia enzimático, las famosas beta-lactamasas. Y las beta-lactamasas, que en su inicio eran solo penicilinasas, es decir, hidrolizaban únicamente penicilinas, por eso es que a veces ha quedado la idea de que el ácido clavulánico no libra de todo, porque es un inhibidor de beta-lactamasa. No, era un inhibidor de beta-lactamasa cuando las beta-lactamasas que predominaban eran penicilinasas. Pero ese ácido clavulánico no te libra de las beta-lactamasas de espectro ampliado ni de espectro extendido, peor de las carbapenemasas, que son las que reinan ahora. Ya no tenemos tanto solamente las penicilinasas. Entonces, en el tiempo han ido desarrollando estos mecanismos que estamos mostrando ahí, ¿no? Fíjense cómo desde las beta-lactamasas que apenas superaron a las originales, las PEM, que se fueron a destruir, ya no solo penicilina, sino se fueron hasta cefalosporinas de primera y segunda generación, han ido generando otras, ¿no? Y así sucesivamente hasta formar las beta-lactamasas de espectro extendido, varias. Tenemos las OXA, tenemos la CTX, ¿no? La PEN3 para arriba, la SHIF2 para arriba también. Y así progresivamente, tanto así que es más probable encontrar beta-lactamasa de espectro extendido que una beta-lactamasa de espectro ampliado o una penicilinasa. Y es lo que reina. Entonces quizá ahí también no hemos sabido enfocar la situación. Como la beta-lactamasa de espectro extendido me hidroliza y me destruye hasta cefalosporinas de tercera, perfecto, la solución es darle carbapenina a todo. Y eso se estaba haciendo. Eso yo no les digo porque en este momento se me ocurra, es porque es algo que lo vemos diario cuando hacemos la vigilancia de antibióticos. Es preocupante, de veras que es preocupante porque nos estamos quedando sin alternativas. Prácticamente en las emergencias ya no se receta ceftriaxona, ya no se receta quinolonas, no porque no tengan eficacia, sino que pareciera que solo queremos recetar meropenem y vancomicina, y mejor si lo asociamos. Pronto vamos a estar agregando anfotericin también y ganciclovir como combo, ¿no? Y no pareciera exagerado, pero estamos con esa tendencia. Tenemos que cambiar esa forma de pensar. Esa es la idea de socializar ahora. Hay mucha literatura que incluso al observar este tipo de situación, al haber generado este tipo de preocupación, hay literatura que te enseña incluso cómo interpretar un antibiograma. Antes era algo que uno tenía que, como decimos, recursarse para poder entender, practicar por su cuenta, pero ahora no, ahora hay formas de llegar rápidamente, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos que hidroliza solo penicilinas, decimos debe tener una penicilinasa. Si hidroliza hasta cefalosporinas de segunda generación, debe ser una BLEA, o sea, beta-lactamasa de espectro ampliado. Si se lleva las de tercera generación, incluso cuarta y astrionan, debe de ser una de espectro extendido, que eso es lo que más tenemos hoy en día,
¿no? O incluso podríamos estar frente a enterobacterias que tienen la beta-lactamasa cromosómica AMC. Esa está incorporada ya la bacteria de forma cromosómica, nace con ese tipo de resistencia y lo peor, que no lo manifiesta en el antibiograma. En el antibiograma sale como sensible, porque tiene un mecanismo de represión, que cuando tú usas la cefalosporina de tercera generación se desreprime y recién ahí lo puedo ver durante el tratamiento. Por eso es que le doy el tratamiento y no responde. Y una vez más les digo, pareciera, ¿no? Entonces mejor le damos carbapenems a todo y se soluciona. Claro, si lo veo individual, probablemente sí tenga razón. Si le doy carbapenem hay más chance de que pueda funcionar, pero el problema es lo que estoy generando para después. Entonces, si las alternativas, o la alternativa es casi confinada a lo que es carbapenems, justo acá quería mostrarles algo que espero no los emocione mucho. Siempre es interesante los antibióticos que son novedades. Si me dicen hay un carbapénico que es por vía oral, seguro que la mayoría nos quedaríamos contentos, pero cuidado, ahorita vamos a analizar qué pasa con los carbapénicos. Este nuevo carbapénico, el sulopenem, ¿no?, tiene todas las características de los carbapenems. O sea, te cubre bien gram positivos, gram negativos, anaerobios incluso, y se da por vía oral. ¿Se imaginan que eso lo tengamos a la mano y fuera de venta libre? Lo que haríamos con eso, seguro lo usamos para bajar la fiebre, con toda seguridad. Con toda seguridad. Ojo, y eso no es una situación de alguien en particular. Con los residentes de la especialidad, nosotros todos los días recomendamos, porque lo que se dice a veces en la práctica no se llega a traducir. Entonces, no estoy diciendo que los carbapenems no sirvan, pero no lo usen para IT baja. Alguien me dirá, ¿y si tiene beta-lactamasa de espectro extendido? Justamente de eso vamos a hablar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué han aparecido las penicilinasas? Por el uso de penicilinas. ¿Por qué han aparecido las beta-lactamasas de espectro ampliado? Por el uso de cefalosporinas de primera y de segunda generación. ¿Por qué hemos enfrentado o estamos enfrentando a las BES, a las beta-lactamasas de espectro extendido? Porque hemos usado desmesuradamente cefalosporinas de tercera generación. ¿Y ahora por qué nos han acarrolado las carbapenemasas? Porque estamos usando carbapenems. Entonces, si hay una opción de no usar carbapenem para un grupo de infecciones, mejor aún si es una infección que es un porcentaje importante de la casuística, echemos mano a otros antibióticos. Y con eso no generamos más beta-lactamasas. Dejemos el carbapenem para por lo menos una ITU alta con un patrón de resistencia que amerite. Dejémoslo para los shock sépticos, dejémoslo para la sepsis por lo menos, en una situación diferente, con un enfoque de repente de bacteriemia, pero no lo usemos para ITU baja. Entonces este solupenem, por ejemplo, se muestra, es muy interesante, 500 miligramos cada 12 horas, vía oral, también existe por vía intravenosa, ¿no? En Estados Unidos se ha aprobado como terapia para ITU no complicada, ojo. Se podría usar también para ITU alta, pero todavía no se ha aprobado. Se está queriendo que se use también para infecciones intraabdominales, donde ameriten. Se ha comparado, por ejemplo, frente a los otros fármacos que habitualmente utilizamos para este tipo de cuadros infecciosos, y obviamente el patrón de farmacodinamia y lo demás es similar al resto de los carbapenems. O sea, es algo así como tener un meropenem o un ertapenem por lo menos por vía oral. Entonces, obviamente sí llama la atención. Yo quisiera tenerlo, dicen, para tratar con eso me aseguro todo. Ya, y aquí viene el problema. Uno pensaría que si yo uso carbapenems para tratar una bacteria BLE, ¿estoy haciendo bien? Desde el punto de vista microbiológico, por supuesto que sí, estoy haciendo bien. Pero eso no me va a generar problemas, sí nos va a generar problemas. ¿Saben qué es lo que sucede? Claro, lo final sería que la bacteria deje de producir BLE y pase a producir carbapenemasa, porque estás usando carbapenems. Pero antes que eso suceda, aún solo con la BLE, pierde la eficacia de los carbapénicos porque empiezan a perder porinas por el uso de carbapénicos. Y esto lo han estudiado con el ertapenem, con el meropenem, con el imipenem y con el doripenem, es decir, con los carbapenems que tenemos a la mano. El sulopenem, que es el último que está ingresando por vía oral, no es diferente, es de la misma familia, va a marcar lo mismo. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las bacterias BLE, imagínense una Escherichia coli BLE, tratada con carbapénico, hay un riesgo grande. ¿Cuál?
que sin necesidad de formar carbapenemasa va a perder torinas. ¿No les ha pasado que están utilizando el carbapenem y no mejora vuestro paciente? A mí sí. ¿No? Y en el cultivo sale sensible a carbapenem. Y quieren usar colistina, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que sucede. Pierden torinas, entonces, sin necesidad de hidrolizarlo mediante beta-lactamasas, no tiene cómo ingresar el antibiótico. ¿Por qué? Por el uso de carbapénico. Entonces, tenemos que echar mano a otros antibióticos que estén fuera de ese grupo. Entonces, una de ellas, no digo que sea la única, vamos a ver otras más, hoy mismo vamos a ver, por ejemplo, es el caso de la fosfomicina. Y cuando hablamos de ITU baja, tenemos que hablar de la fosfomicina en su saltrometamol, porque la sal cálcica tiene otra farmacodinámica y la sal sódica también. Incluso la sal cálcica se puede utilizar por vía intravenosa. Hay varios esquemas de tratamiento que se han intentado para combinar, por ejemplo, en neumonías intrahospitalarias, incluso en infecciones del sistema nervioso central y en otras de difícil manejo y tratamiento, pero ese tipo de sal no es lo recomendable para ITU baja. Para ITU baja la sal prometamol, ¿por qué? Porque es la que concentra en vejiga, ¿no? A concentraciones muy por encima de lo que concentra en sangre, 200 veces lo que concentra en sangre concentra en vejiga, y con una sola dosis el tiempo sobre el MIG es más o menos 72 horas permanente, y eso hace de que sea suficiente una sola dosis. Entonces, en el afán de no usar la ceftriaxona y el carbapenem, miren, aquí ya nace casi como en respuesta a lo que hemos estado hablando. Entonces, ¿qué hago ahora con una ITU baja que no sea BLE? Yo le daba ceftriaxona, no le des ceftriaxona. Y cuando era BLE le daba carbapenem, no le des carbapenem. Pero ¿qué puedo hacer? Y aquí está justamente, miren, han comparado si podríamos usar en ITU baja con bacteria sensible, ceftriaxona, y en ITU con bacteria resistente, carbapenem. El éxito, por supuesto que se va a dar. Pero si usamos fosfomicina también, no va a haber diferencias significativas. Miren el valor de P. No va a haber diferencias. ¿Será la única molécula? Vamos a ver. Esta es otra que también hay que recuperarla, o no la echemos de lado. La nitrofurantoína. La nitrofurantoína, partiendo del hecho que su mecanismo de acción ni siquiera es del todo conocida, no, es una muy buena alternativa. Ojo, estamos hablando de bacterias que expresan beta-lactamasas de espectro extendido. No estamos hablando de las bacterias sensibles. De hecho, que ahí funciona también. Pero porque a través del tiempo la nitrofurantoína ha mantenido y mantiene esta capacidad de mantener sensibles a las bacterias, a las enterobacterias, por una sencilla razón. Sí se han reportado casos de mecanismos de resistencia en diferentes oportunidades. Lo que pasa es que no logran esas cepas una expansión clonal, que es lo mínimo que se necesita para que pueda generarse una cepa a nivel, por lo menos, de territorios amplios que sea resistente. Para que más o menos tengamos la idea clara, ¿qué es lo que pasó con la variante Omicron del COVID? Apareció y al cabo de unas semanas era la que reinaba en el mundo. ¿Por qué? Porque se transmitía más rápido, porque tenía capacidad de expansión clonal. Esa capacidad no la tienen las cepas que se hacen resistentes a la nitrofurantoína. Sí aparecen eventualmente cepas resistentes, pero no se van a expandir. Por eso es que en general mantiene la sensibilidad. Lo mismo pasa con el caso de la fosfomicina, pero es por otro motivo. Lo que pasa es que la fosfomicina también inhibe la síntesis de pared celular, pero no la inhibe igual que los betalactámicos en la última fase de la transpeptidación, ya cuando la pared está casi formada. La inhibe en el primer paso, bloqueando la enolpiruvato transferasa, que es una enzima que va a encargarse de sintetizar los precursores de la pared. Entonces es una enzima vital, inicial, donde actúa la fosfomicina y la bloquea. Hay otro antibiótico que hace lo mismo, la cicloserina, que si se acuerdan, en algún momento se utilizaba como terapia alternativa dentro del esquema anti-TB alternativo, ¿no? Pero lastimosamente no sirve para otras cosas más la cicloserina, sino también sería un fármaco muy interesante. ¿Qué es lo que ha pasado con la fosfomicina? No es el mismo motivo de la nitrofurantoína. Lo que pasa es que al bloquear esa enzima inicial, si la bacteria se quiere hacer resistente, tiene que mutar esa enzima. Y mutar esa enzima
que es el paso inicial de la formación de la pared, implicaría renunciar a la formación de su propia pared. Por eso esta revisión es interesante, nos habla del costo biológico de la E. coli cuando se hace resistente a la fosfomicina. En cepas o en situaciones in vitro se ha detectado no solamente los genes secuenciados, sino cómo se expresan, pero cuando esto es evaluado in vivo, esto de aquí no se ve. Y entre otras cosas es justamente porque actúa a ese nivel, como estamos comentando. Hace ya mucho tiempo han intentado buscar alternativas de terapia ambulatoria para infecciones por bacterias GLE. Y esto es verdad, porque una ITU baja no es para hospitalizar. Pero si quiero usar carbapénico, probablemente voy a tener que hospitalizar. Entonces, hay muchas alternativas que inicialmente se usaban, se ha tratado de valorar cuáles son las que podrían mantenerse y siempre aparece nitrofurantoína y fosfomicina como esas dos alternativas comparado con el ertapenem que está ahí al medio, encerrado de rojo como están viendo. Acuérdense que hay que valorar no solamente eficacia, hay que valorar seguridad, conveniencia y costos en esa secuencia. Si tengo tres alternativas, primero cuál es más eficaz. Si uno de ellos es más eficaz que los otros, me quedo con esa. Ya no me interesa ni el precio ni ninguna otra cosa. Pero si son eficaces equivalentes, paso al segundo punto, que es seguridad. ¿Cuál es más seguro? ¿Cuál es vía oral? ¿Cuáles son parenterales? ¿Qué sé yo? Hay formas de evaluar seguridad. Y me quedo con el más seguro. Pero puede ser que las moléculas empaten en eficacia y en seguridad. Lo desempato con conveniencia. Me conviene darle 4 veces al día por 7 días, me conviene darle una sola dosis, o sea, son cosas que tengo que evaluar. Y si aún así hubiesen varias alternativas que en esos tres aspectos quedan igualados, lo desempato con costos. Y no es el más caro, es el más barato. Generalmente no llegamos a eso, a veces con eficacia nada más ya deberíamos definir cuál debiera ser la alternativa. Bueno, en vista de ello, si nosotros nos echamos a revisar lo que está escrito, porque a veces cuando uno revisa algún tema, pareciera que está descubriendo cosas, pero rápidamente también uno se da cuenta que esto ya está escrito hace muchísimo tiempo, solo que de repente no le estamos prestando atención. Fíjense cómo ya en las guías aparece como algo que se sugiere para la ITU baja. Hay que utilizar, ahí están, miren, fosfomicina, trometamol y nitrofurantoína como alternativas. En diferentes presentaciones la nitrofurantoína, de hecho. Aparece por ahí pifmesilina. Pifmesilina es una penicilina que no la tenemos en nuestro medio, que en los Estados Unidos sí forma parte de su arsenal terapéutico y que es una penicilina que resiste, parece contradictorio, pero resiste a las beta-lactamasas de espectro extendido. No la tenemos, sería una buena alternativa, pero en todo caso lo que generaría sería penicilinasas nada más, no fabricarían BLES si usáramos esa penicilina. No la tenemos, echemos mano a fosfomicina y nitrofurantoína. Algunas recomendaciones que nos dan. Importante, no obtenga urocultivos si no tiene criterios para obtener urocultivos. Hay un problema serio. Es casi lo inicial que a veces evaluamos a los residentes cuando llegan al servicio, un poco para ver dónde tenemos que trabajar, ¿no? ¿Cuándo pides urocultivo? Cuando tiene disuria, polaquiuria, cuando sospecho de ITU. Bueno, eso parcialmente es verdad. Lo que pasa es que no a todos los pacientes que tienen clínica de ITU se le debe de pedir urocultivo, ¿no? En las ITUs altas, sí. En las ITUs bajas hay criterios. Hay criterios para tomar urocultivo. Entonces, si no tiene esos criterios, preferible no utilizar. Porque el cultivo incluso se puede contaminar y nos puede mandar al desvío. Justo de antes de ayer nada más, un caso interesante, nos piden tratamiento para un enterococo faecium en orina. Y el enterococo faecium sí puede hacer ITU, por supuesto que puede hacer. Un paciente chocado, hay que darle, porque era resistente a la vancomicina, entonces hay que darle linezolid. Bien, hasta ahí no había ningún problema, pero lo confrontamos con el examen completo de orina. Nitritos positivo. Pregunta, ¿los gram positivos hacen nitritos positivos? ¿No? Los gram negativos, las enterobacterias nomás hacen nitritos positivos. Entonces, no es que no estaba infectado, sí era una ITU, pero por enterobacterias, lo habitual. Ese enterococo estaba contaminando el cultivo. ¿Qué hubiera pasado si le dábamos linezolid? ¿Acaso va a responder? El linezolid es solo para gram positivos. Entonces, a veces tenemos que hacer ese tipo de discernimiento. No siempre se puede, de hecho, porque no tenemos todo a la mano, pero hay veces que se puede hacer. Y de antemano, no pedir urocultivo por gusto no nos va a ayudar.
hay criterios para pedir urocultivo. Cuando nosotros, frente a un cuadro de infección de vías urinarias, lo primero que hacemos es definir si es alta o baja. Eso es fácil, relativamente, ¿no? Accesible para la mayoría, de hecho, en la mayoría de las situaciones también. Entonces, si definimos que es baja, lo primero que tenemos que preguntarnos es si tiene o no factores de riesgo para bacterias MDR. Si tuviera factores de riesgo para bacterias MDR, le pido urocultivo. Si no tiene estos factores de riesgo, no se le pide, la terapia es empírica. Así es como nos sugieren, ¿no? Y cuando arrancamos, fíjense, prácticamente son en ambos escenarios, pidiendo y sin pedir urocultivo, arrancamos con la misma terapia. Si hay factores de riesgo para bacterias MDR, nos dicen arranca con fosfomicina, prometamol o con nitrofurantoína, ¿no? Y si no tiene factores de riesgo, arranca con lo mismo e incluso puedes usar cotrimoxazol. O sea, lo único que saldría del arsenal sería el cotrimoxazol si tuviese factores de riesgo para bacterias MDR. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo que debemos de valorar siempre, esos que están ahí? Uno, de que ya haya tenido en los últimos 3 meses un aislamiento de bacteria MDR. Si por ejemplo es una paciente que ya estuvo hospitalizada hace algunas semanas, no más de 3 meses de hecho, por un cuadro de una ITUB, por ejemplo, pero demostrada, de hecho, y ahora viene por un cuadro de ITU, lo más probable es que esa presión selectiva haya hecho de que bacterias de las mismas características estén ahí. No la misma bacteria, sino bacterias de las mismas características. Entonces tiene factores de riesgo. Le arranco terapia y le pido urocultivo en ese escenario. Pero si la paciente, por ejemplo, no ha tenido antecedentes de ITU, no ha usado antibióticos, que es el segundo factor de riesgo, ¿no? Entonces le doy tratamiento empírico sin necesidad de pedir urocultivo. Eso es importante. Otro detalle más, no pidamos urocultivo de control. Nos va a arruinar todo. Porque si ya la clínica se fue y le pido urocultivo de control y este sale positivo, ¿qué estoy diagnosticando? Sin clínica. Bacteriuria asintomática. ¿Y acaso se trata? ¿Para qué le pido? O sea, habrá excepciones, sí, porque en medicina nada es absoluto, pero no debe ser rutina pedir. Nos ha pasado más de una vez, y es frecuente, queremos darle meropenem porque su urocultivo ha salido una E. coli y la paciente, se estaba listando porque ya estaba de alta, pero como salió positivo lo estamos llamando. O sea, no, si ya no tenía clínica, ¿para qué le pidieron urocultivo? No pidamos urocultivo de control. Acuérdense que el examen completo de orina es más sensible y el urocultivo es más específico. Yo así aceptaría que le pidan un examen completo de orina para valorar las otras cosas que tiene el examen completo de orina, pero no el urocultivo. No está recomendado. Solo está recomendado en gestantes, donde sí tienes que esterilizar orina necesariamente, y en personas que van a ser sometidas a cirugía de vías urinarias con laceración del urotelio. En ellos sí tienes que esterilizar orina de forma demostrada antes del acto quirúrgico. No tratar las bacteriurias asintomáticas, es algo redundante a lo que estamos comentando. No, son cosas que se deben de sumar. Hace ya un tiempo, hasta en nuestro manual de bolsillo, nos dicen cómo tratar, si bien es cierto, las cepas B que causan ITU, los carbapénicos van a ser eficaces, por supuesto que sí, porque por definición una B no hidroliza carbapenems, pero ahí está fosfomicina a dosis única también como una alternativa que tiene el mismo rendimiento. Y como les dije al inicio, no pretendo hablarles específicamente o solo de fosfomicina, hemos hablado de nitrofurantoína, he mostrado el sulopenem, por ahí de repente en algún momento lo vamos a tener, y esta es otra alternativa muy buena, para ITU baja, el aminoglicósido pero a dosis única. Ese es otro problema, damos 7 días, 14 días de amikacina, eso no está bien, una dosis, está demostrado, ¿no? Esta revisión sistemática lo demuestra así, es muy interesante, y al final la mejor opción, si uno revisa el texto completo, dentro de los aminoglicósidos es amikacina, ¿no? 500 miligramos, una sola dosis, para ITU baja, que sería lo mismo para una bacteriuria asintomática, por ejemplo, previo a una cirugía de vías urinarias. No, pero no dar carbapenem, no usar betalactámico, vamos a generar betalactamasas. La idea es no generar betalactamasas. Dejemos eso para otro tipo de infecciones donde sí es necesario. Fíjense, por ejemplo, la curación microbiológica en general de estos aminoglicósidos supera el 90%. La
la curación microbiológica, es decir, a los 30 días, como parte del estudio, les han muestreado para ver si está ahí todavía la bacteria. Gran porcentaje han logrado curación microbiológica. Hay curación microbiológica inicial en alto porcentaje, incluso en los que tienen anomalías anatómicas. Por lo tanto, es una muy buena alternativa para no usar betalactámicos. O sea, el mensaje al final, y eso es lo que quiero decirles, posterguen lo más que puedan el uso de betalactámicos para no aumentar las betalactamases que ya tenemos. Déjenlo para, no sé, para bacteriemias, para otras cosas que sí va a ser necesario. Esto está escrito en guías accesibles a nosotros. Por ejemplo, bueno, ya van a ser casi 2 años que sale esta guía, ¿no?, de la Asociación Colombiana de Infectología, muy interesante. No habla, obvio, de ITU nada más, habla en general de gram negativos MDR, pero coloca, por ejemplo, la fosfomicina trometamol como primera opción para ITU baja. También habla de la amicacina como alternativa en monoterapia y en monodosis, a una sola. No te dice arranca con ceftriaxona, usa, no sé, carbapenems, ¿no? Y la nitrofurantoína también. Un poco tiene, en armonía con la evidencia que obviamente se muestra, ¿no? Y hasta los textos, si ustedes revisan libros tan simples como el UpToDate, que todo el mundo lo tiene, fíjense, les hablan de lo mismo, ¿no? Para cistitis aguda, para ITU baja, lo que tienen que utilizar, ¿no? Nitrofurantoína, fosfomicina, pifmesilina, ¿no? El cotrimoxazol, si es que es sensible. Si es que es resistente o tiene factores de riesgo para bacterias MDR, hemos dicho que lo primero que vuela es cotrimoxazol y nosotros no tenemos pifmesilina, nos queda fosfomicina y nitrofurantoína. Hay que valorar ahí si le vamos a dar 7 días, si le vamos a dar una sola dosis. No, hay situaciones que obviamente ustedes tendrán que elegir, la idea es esa. Muy bien, entonces como conclusiones, fosfomicina, trometamol y nitrofurantoína deben de ser las opciones de primera línea para ITU baja, ¿no? No solo por su eficacia, sino porque tienen un impacto bajo en la resistencia. Eso es una situación importante. Ya no es solamente tratarlo, sino qué cosa voy a ocasionar con el tratamiento que estoy dando. Los aminoglicósidos en dosis única son una alternativa válida en escenarios seleccionados. Por ejemplo, cuando el paciente va a ser sometido a cirugía de vías urinarias y tiene un urocultivo positivo, ¿no? Y para colmo es una BIL, es un buen escenario para utilizar una sola dosis, digamos, de amicacina, ¿no? Más aún si te dicen, mañana va a entrar a la sala. Yo sé que les dan interconsultas así. Por favor, urgente, porque va a ingresar a sala en la noche. Entonces, lo puedes solucionar de esa forma. También concentran bien, no 200 veces más, sí, pero 25 veces más que en sangre, en vejiga, ¿no? Es una muy buena opción. E incluso si hay riesgo de betalactamasa de espectro extendido. Deben evitar el uso de betalactámicos. No es que sean malos los betalactámicos, pero no abusemos de los betalactámicos. Guárdenlo para... Hagan de cuenta, porque así es, que son fármacos valiosos. No lo mal utilicemos. Vamos a perder fármacos que nos pueden servir para infecciones y que de hecho que nos sirven para infecciones de más impacto, ¿no? De alto riesgo de letalidad. Hay que guardar estos betalactámicos para otras situaciones, hay que evitarlas en ITU baja no complicada, ¿no? Al hacer esto, vamos no solamente a disminuir efectos adversos, sino la presión selectiva y con ello disminución de la posibilidad de bacterias resistentes en el futuro. Muy bien, ahora sí, les agradezco por vuestra atención. He concluido. ¿Alguna pregunta de repente? ¿Algún comentario? Doctor, si le pueden facilitar, por favor, el... Bueno, doctor, felicitaciones por la exposición interesante y sobre todo he rescatado que ha hecho usted un mensaje muy importante sobre lo que es la bacteriuria asintomática, de que no se debe tratar así porque sí. En realidad lo que a veces hacemos nosotros es tratar un resultado, un papel de laboratorio,
y no tratar verdaderamente al paciente, ¿no? Sí, me gustaría que haga un comentario sobre los monocultivos que hay para justamente detectar este tipo de fenotipos que hay de la coli, de la Klebsiella, en fin, porque no es cualquier urocultivo, sino tiene que tener a la par con un antibiograma también especial, que es un antibiograma con concentración mínima inhibitoria, y casi la mayoría muchos de los colegas no saben interpretar a veces lo que es el antibiograma, el MIC. Yo soy internista y soy nefrólogo también, entonces he tenido a veces dificultades para poder dar también un mensaje a los colegas para no tratar. Y de acuerdo con usted, solo 2 indicaciones para tratar bacteriología asintomática: una gestante y un paciente que va a ser sometido a un acto quirúrgico. Muchas gracias, más bien, felicitaciones. Gracias, doctor. Bueno, para complementar lo que el colega menciona, bueno, es cierto, hay reglas que son muy prácticas para poder detectar frente a qué tipo de resistencia estamos. En un gram negativo, lo que tenemos que pensar de entrada es en una beta-lactamasa. Una regla útil es fijarse en cefalosporinas de tercera generación de entrada. E. coli, me fijo ceftriaxona. Si dice resistente, lo más probable es que sea una BLI. Lo más probable. Hay formas de poder detectar esto, el test de clavulanato, por ejemplo. Entonces yo miro donde aparezca clavulanato, debe de ser sensible, porque in vitro eso funciona. Pero ojo, no significa que el clavulanato sea tratamiento para la BLI. Y un gran problema es que en los laboratorios no tenemos clavulanato asociado a cefalosporinas, ¿no? Está asociado a amoxicilina, por ejemplo. Entonces, como se ve el fenómeno del halo alrededor del disco de antibiótico, a veces nos reportan amoxiclavulánico sensible y pensamos que eso debemos de usar. Entonces, esa es una buena manera, por ejemplo, de darnos cuenta si estamos frente a una BLE. Respecto a las MICs, o sea, a las concentraciones inhibitorias mínimas, felizmente los métodos automatizados que se utilizan, sea el BITEG o el que se tenga el microscan, dependiendo del que use el hospital, felizmente esto ya de forma automatizada, esos MIG lo va a traducir en sensible o en resistente, e incluso si no hay concordancia va a someterlo a un software que se llama AES, y por eso a veces aparece con un asterisco y dice AES modificado. O sea, felizmente nosotros no vamos a tener ese problema, pero sí hay que mirar ese patrón de sensibilidad y de resistencia. No utilicemos quinolonas cuando hay BLE porque hay corresistencia. Tetraciclinas y sulfas lo mismo, aun cuando dice sensible. Por eso casi la única alternativa eran carbapénicos, pero estamos viendo que hay otras alternativas también. ¿Algo más, por favor? Si no, daríamos por concluida la... Sí, doctora. ¿Doctor? ¿Aló? ¿Estoy pidiendo Sí. la palabra? Muy buenas tardes. Mi nombre es Lidia Colchado. Trabajo más de 30 años en la región Ucayali, en Pucallpa. A los 50 años recién vine a hacer la especialidad de medicina interna porque años antes me dediqué a cargos administrativos. Fue difícil iniciar la residencia en hospitales complejos como el Hospital 2 de Mayo, rota por Loaiza y Revalidate. En 2014 yo enfrento un juicio de medicina legal. Decidí trabajar en un establecimiento nivel 1-4, donde cuenta con especialistas. Trabajamos mucho, pareciera que fuera un hospital, no parece un nivel 1-4. Entonces, una madrugada, cual yo me sentía un poco delicada, viene un paciente a ponerse con su suero una meropenem y vancomicina. A las 10, 11 de la noche, 12, había ido antes, pero yo antes había conversado con el paciente que no me parecía correcto que estuvieran dando con su suero y con su meropenem y su vancomicina para ponerse en un nivel 1, habiendo hospitales, y más si no tenía exámenes de creatinina ni ninguna infección seria que ameritara eso. No sabía yo que el paciente era VIH, no lo sabía. Cuando me enteré en la madrugada, vino a la fiscalía, me fue a denunciar.
pero sobre todo inclusive por un colega infectólogo, que muchas veces también ocupó cargos directivos, era quien me indicaba. Y cuando fuimos a proceso judicial, me tocó gastar en el juicio un aproximado de 15.000 soles, porque conseguí un buen médico asesor que trabaja en un gran hospital de Lima, que es médico legista y médico de medicina legal. Logramos demostrar con las guías y las prácticas de tanto las guías que hay a nivel internacional que no necesitaba meropenem sino ceftriaxona por la condición que tenía el paciente, y también se pidió opinión a la DIGENIT si en primer lugar puede usar eso, y si el meropenem estaba dentro de las guías y sin hacerle un dosaje de creatinina, ¿no? Entonces el juicio lo ganó, claro, pero me costó estrés, y es una pena que muchos colegas especialistas y sobre todo infectólogos, ¿no?, que estudian esto, indican a diestra y siniestra estos antibióticos, sobre todo allá en las regiones alejadas del Perú. Hay que vivir allá, trabajar allá para conocer la realidad. Les felicito por su exposición brillante. Nosotros estamos trabajando en nuestro establecimiento según estas guías en ITU bajas como desde el año 2016, y como alternativa la tenemos la nitrofurantoína. Sobre todo usamos el Nurol en pacientes ancianos porque es monodosis y la familia muchas veces está dispuesta a ir a una farmacia y comprarlo. Muchas gracias por sus ponencias. Estos tipos de ponencias nos alivian y nos ayudan a seguir adelante. Gracias. Gracias, doctora. Una consulta más. Muchísimas gracias, doctor, de antemano por su respuesta. Todos los días afrontamos, o es muy frecuente afrontar pacientes que tienen reinfecciones urinarias, ¿no? 3 al mes, por ejemplo. En esos pacientes que tienen alteraciones en su estructura, por ejemplo, un doble sistema pielocalicial, que hacen E. coli sensible y E. coli BIE. ¿Algunas palabras sobre profilaxis en ellos? Bueno, los esquemas de profilaxis son múltiples. Hay que adaptar a lo que el paciente tenga, al valor de creatinina que tenga, al tipo de alteración, a la edad y a las comorbilidades que tiene también. En general, si vamos a hablar de fosfomicina, dar una dosis de 3 gramos cada 10 días es una alternativa interesante. Son 3 veces o 4 veces al mes que habría que darle por vía oral. La nitrofurantoína también, solo que vigilando algunos detalles, porque sabemos que con el tiempo, incluso a nivel pulmonar, pueden hacer algún tipo de problema. Y más allá de ello, la profilaxis tiene que ser temporal, porque hay que corregir el problema de fondo. Debe haber algo de fondo que se tiene que corregir, que está motivando las ITU, ¿no? Mientras no se corrija eso, la profilaxis no se puede dar de por vida, va a haber un tiempo en que ya no se puede administrar. Entonces, de la mano debe ir la profilaxis y también, obvio, el tratar de corregir el problema de fondo, sea orgánico o sea funcional, ¿no? Muy bien, ahora sí el tiempo se terminó. Gracias nuevamente, espero verles pronto. ¿De repente tiene insumo de solapero para el intérprete? Porque yo debería de intérprete, yo voy a morder la mesa.
pero él va a ir hablando y va a haber una interpretación. Claro, van a dar Ok. van a necesitar un